Tardes. Damos comienzo a la conferencia. Sean bienvenidos y bienvenidas al aula forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este momento damos inicio a la ceremonia en la que tendrá lugar la conferencia magistral en relación al tema Justicia con perspectiva de género, impartida por el doctor Miguel Carbonell. Me permito presentar al Presidium. Agradecemos la presencia de la doctora Marisol Castañeda Pérez, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 12º Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Asimismo, damos la bienvenida a la doctora Mariscal Ureta, jefa de posgrado de la Facultad de Derecho, en representación del doctor Edgar Pérez González. Es un honor contar con la presencia del doctor Miguel Carbonell, quien el día de hoy es nuestro conferencista magistral, a quien damos una cordial bienvenida. Asimismo, para continuar con el desahogo de la orden del día, damos la palabra al doctor Miguel Carbonell con la intervención Justicia con perspectiva de género. Muy buenos días, creo que tardes ya, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradezco a mi estimadísima amiga Marisol Castañeda por la invitación para participar en este evento, para poder estar nuevamente en Querétaro y estar en esta aula forense que siempre nos recibe con gran calidez y con gran interés. También saludo a Carla Mariscal, en representación del director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Carla. Y a todas y todos ustedes, gracias por estar aquí. El agradecimiento a Marisol Castañeda no es algo formal, no es cumplir una formalidad que ya en sí misma sería importante, sino lo expreso de verdad con mucha sinceridad y con mucho afecto para Marisol, porque miren, no es fácil que inviten a un hombre a hablar de justicia con perspectiva de género. Entonces, la verdad es que también en ese sentido me siento privilegiado. Cuando Marisol me planteó el tema dije, no, pues sí tengo que estar a la altura, porque además Marisol sabe mucho de esto, ya ha trabajado mucho y ella encabeza, ya lo escucharon ustedes, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y entonces dije, bueno, pues tiene que ser algo interesante lo que yo diga, ¿no? Porque si no Marisol va a decir que lo invité para que dijera lo mismo de toda la vida, etcétera. Entonces, les quiero hacer algunos planteamientos a partir de los cuales les intentaré transmitir la idea de que tenemos que seguir caminando en una ruta de desarrollo de la perspectiva de género, sin duda alguna en la impartición de justicia, que es el tema que hoy nos convoca, pero creo que también es algo que nos debe de llamar la atención desde las aulas, desde las escuelas de derecho, desde las facultades, y que todas y todos ustedes se sientan inmersos en este trabajo que también ya viene de hace algunos años. No es que lo hayamos inventado antier, sino que ya ha habido un decurso generacional importante en donde el género, los temas de género, han tomado gran relevancia. Y de una vez se los digo para que no me pierda luego yo en los argumentos que les voy a presentar. Para que quede clarísimo, no es un tema de mujeres. Mejor dicho, no es un tema solo de mujeres, porque construir una sociedad con base en el valor de la igualdad es algo que nos interesa a todas y a todos, y en esto tenemos que caminar de la mano hombres y mujeres. Por un lado, sería profundamente injusto que dejáramos que las mujeres fueran las únicas que abanderaran el tema de género y que fueran las únicas que estuvieran reivindicando el valor de la igualdad, como si nosotros fuéramos los invitados de palo a la fiesta, ¿no? Así como, este señor mudo, ¿qué está haciendo ahí? No, tenemos que acompañarlas en esta lucha y también tenemos que asumir que en el compromiso de hombres y mujeres por la igualdad de género está la clave para
la construcción de eso que un gran filósofo, me gusta invocarlo, lo hago siempre que puedo, que es Avishai Margalit de la Universidad de Israel, de la Universidad de Tel Aviv en Israel, decía que es una sociedad decente. Ojo con este concepto, una sociedad decente, decía Margalit. ¿Y qué es una sociedad decente? Es aquella que no permite que a ninguno de sus integrantes se le humille. Extirpemos el concepto de humillación para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, y eso nos convoca a una lucha y a una perspectiva de género. Me parece que lo que está detrás del discurso de género es el gran valor, un valor civilizatorio, una de las columnas vertebrales del constitucionalismo histórico y contemporáneo, que es la igualdad. Y la igualdad, digamos que va de la mano con el concepto de justicia. Lo había identificado muy bien Aristóteles cuando dijo, es justo tratar igual, lo voy a parafrasear evidentemente, tratar igual a los iguales, y también es justo, o forma parte del concepto de justicia, tratar desigual a los desiguales. Por tanto, hay una simbiosis, hay una especie de cadena argumentativa que permite ir del gran valor de la igualdad al gran valor de la justicia. Una igualdad, insisto, que está detrás de toda la construcción de las visiones de género, etcétera, que a su vez tiene una connotación política. Hay que decirlo claro y sin ambajes, porque también de pronto uno, cuando estudia Derecho o cuando uno está impartiendo clases en las facultades de Derecho o cuando están en el ejercicio de la función judicial, dice, no, a ver, nosotros no somos políticos, No, nosotros aplicamos el derecho, a nosotros la política no nos interesa, la política es allá de estos señores que andan allá en las campañas y no sé qué. No, a ver, jóvenes, no se confundan. El derecho tiene contenidos políticos, evidentemente. No quiere decir que tenga contenidos necesariamente partidistas, pero detrás de cada norma jurídica hay ideología, y en los temas de género hay ideología. Y lo peor que podemos hacer es enmascarar esto y pensar que nosotros somos técnicos, tomamos el artículo 784 en la fracción tercera y lo aplicamos con una argumentación ponderativa y que hasta ahí llega nuestra tarea. No, nuestra tarea también es una construcción de valores que se tienen que ver reflejados con ideologías y con posturas políticas, insisto, no quiere decir esto partidistas, ¿no? Si me dicen, pues entonces tú también haces política, ¿en qué partido militas? Que me lo han preguntado muchas veces también, sobre todo los periodistas, que no dejan de hacer preguntas, a veces ahí dándole la vuelta, ¿no? Dije, pues claro, yo milito en un partido, ¿saben en cuál? En el Partido de la Constitución. Ese es mi partido, el de la Constitución. ¿Y ese de qué colores? No, de ninguno de los colores, no se preocupe, de ninguno. Pero esa es la ideología que está detrás de todo lo que hago y la que anima todos los días mi trabajo, y creo que también tiene que animar al trabajo de nuestras juezas y nuestros jueces. Si nosotros vemos cómo está plasmada la igualdad en la Constitución mexicana, nos encontramos, y como creo que hay muchos estudiantes por ahí para que se lo lleven de tarea, para que lo registren y luego lo vean, tenemos que acudir al artículo primero, párrafo primero de la Constitución, que básicamente nos dice dos cosas. Primero, todos los derechos para todas las personas. Todos los derechos para todas las personas, que es un poco el reflejo de ese principio articulador en materia de derechos humanos que está en el párrafo tercero del artículo primero, que es el principio de universalidad de los derechos. Los derechos son universales cuando son para todos. Si algo no tuviera, dice Luigi Fraioli, por ejemplo, la característica de la universalidad, no sería un derecho humano, sería un privilegio. Sería un privilegio. Y esto es importante referirlo, repito, al artículo primero, párrafo primero. También tenemos, y creo que en buena medida hay ahí una connotación importante para el tema que nos convoca el día de hoy de género, un párrafo quinto en el artículo primero. Un párrafo quinto que dice, está prohibida toda forma de discriminación basada en... Y vienen enunciados una serie de características, una serie de rasgos, entre ellos el género, por supuesto, que no podemos tomar en cuenta para diferenciar a las personas. No podemos diferenciar a las personas por su origen étnico, no podemos diferenciar a las personas por su origen nacional, no podemos diferenciar a las personas por
por su religión, por su condición social, por sus preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Ese artículo primero, párrafo quinto, contiene lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado categorías sospechosas. Categorías sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vean que en la relación jurídica, desde una determinación legislativa hasta una sentencia, se usan esas categorías, se nos tiene que activar argumentativamente un foco amarillo. A ver, aquí un tribunal colegiado, aquí un juzgado de distrito, aquí un profesor o una profesora de la facultad está usando un argumento para diferenciar a dos o más personas basado en la religión, foco amarillo. Basado en la preferencia sexual, foco amarillo. Basado en el género, foco amarillo. Puede ser el legislador, puede ser un juzgador, puede ser una profesora, un profesor en la Facultad de Derecho. Cuando nosotros vemos el uso en el espacio público de estas categorías, cuando nosotros decimos, a ver, todos los de tal preferencia sexual se sientan a mi derecha, y todos los de tal preferencia sexual se sientan a mi izquierda, todos los de tal religión se sientan en las primeras filas, todos los de tal condición social se sientan a la izquierda. ¡Pum! Foco rojo, foco amarillo, amarillo, no rojo, amarillo. Porque luego tendremos que ver si esto puede tener alguna justificación o no. En algunos casos la tendrá, pocos, muy puntuales. La justificación tiene que ser argumentativamente muy sólida, pero ciertamente lo que nos está indicando ese párrafo quinto del artículo primero es cuidado, cuidado. No son categorías que podamos utilizar en el espacio público, en el espacio público. Naturalmente sí, y esto lo digo para estudiantes obviamente, en el espacio privado. Porque luego en clase nos preguntan, oye, pero si yo organizo una fiesta, por ejemplo, hoy es viernes, ¿no? Típico, está uno en la facultad, es uno joven, tiene ganas de diversión los fines de semana, etcétera. Si organizo una fiesta en mi casa, ¿puedo invitar solamente a personas? En tu casa sí, tú en tu casa invita a quien tú quieras. No, sí, tú en tu casa invita a quien tú quieras. Es que solamente me gustan de tales y tales características, no me caen bien los detalles. Está bien, pues es tu casa, en tu esfera privada. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si eso lo pones en una oferta pública de empleo? En una oferta pública de trabajo. Publicas un anuncio en un portal de internet donde dices, se ofrece tal puesto de trabajo a quienes tengan tal religión, a quienes tengan tal preferencia sexual, a quienes tengan tal condición social. ¿Lo puedes hacer? No. Ese es un acto discriminatorio. La esfera pública estar permeada precisamente por estos criterios, estas categorías sospechosas a las que alude la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte. También es importante distinguir, lo ha hecho muy bien el Poder Judicial de la Federación, entre la discriminación directa y la discriminación indirecta. Y esto tiene profundos impactos en los temas de género. Hay veces que nosotros estamos frente a políticas públicas, frente a determinaciones legislativas, incluso frente a sentencias que son, oigan esto, formalmente neutras, pero que generan un impacto diferenciado en los individuos en función de su género. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en mi empresa decimos, todos aquellos trabajadores que trabajen a jornada completa les vamos a pagar un salario equivalente, voy a inventar ahorita, no se crean, pero voy a inventar ahorita, equivalente a 200 pesos por hora trabajada. Es mucho, ¿no? Bueno, 50 pesos por hora trabajada, no sé, en fin, lo que cada quien quiera. 50 pesos por hora trabajada, perfecto. A quienes trabajen a jornada completa, ¿qué quiere decir? 8 horas. Quienes trabajen a media jornada les voy a pagar 40 pesos. Y entonces ustedes dicen, a ver, ¿hay discriminación de género ahí? Porque no dice, a las mujeres les voy a pagar 40 pesos, a los hombres les voy a pagar 50 pesos. Uno diría, pues puede haber hombres que ganen 40 pesos, puede haber mujeres que ganen 50 pesos y aparentemente no es una política de retribución que tenga un impacto diferenciado por razón de género. ¿No? INEGI. ¿Quiénes trabajan más a media jornada, hombres o mujeres? ¿Sí están despiertos o no? No, pues yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí prendidazo, ¿no? Yo me desperté con toda la energía, etcétera. ¿Sí vienen con energía ustedes o no? No, dice, a ver, allá no desayunaron.
¿Sí desayunaron bien antes de salir o no? ¿No fueron por su barbacoa de Santiago? ¡No, hombre! ¿Cómo? Y tan cerquita que la tienen, esa delicia mundialmente conocida. ¿Cómo? Entonces, INEGI, ¿quiénes trabajan más a media jornada, hombres o mujeres? Mujeres. Y entonces, fíjate, la determinación de la política de retribución aparentemente es neutra. Aparentemente es neutra, porque yo no dije que las mujeres iban a ganar 40 pesos. Yo no dije que los hombres íbamos a ganar 50 pesos, pero ya el impacto que tienen en la práctica evidentemente sí contiene un sesgo de género. Por tanto, a mí me hace mucho sentido que en la jurisprudencia de nuestro Poder Judicial Federal se haya acudido a esta sutileza, a esta distinción importante entre discriminación directa. Yo digo que las mujeres van menos, nominalmente les pagamos menos y eso es una discriminación directa, de la discriminación indirecta. La discriminación indirecta en donde estamos enmascarando, y esto es algo que ustedes deben de saber de la carrera, a veces el derecho enmascara la desigualdad, la reviste de esa aura, de ese formalismo jurídico y no somos capaces de verla. No somos capaces de verla, a menos que tengamos una metodología que nos permita trascender el formalismo jurídico, por ejemplo, como lo acabo de hacer ahorita, acudiendo a estadísticas, preguntarnos por el impacto diferenciado que genera ya sea una norma legislativa, ya sea, por ejemplo, una determinación de política pública o incluso líneas jurisprudenciales, también líneas jurisprudenciales. En un caso extremo, perdón que lo ponga en viernes tan temprano aquí en esta aula forense maravillosa de la Facultad de Derecho, pero me acuerdo que en la octava época, en 1994, la Suprema Corte determinó que entre cónyuges no podía haber violación. Ay, oye, ¿y entonces qué? No. Y decía la tesis aquella, ¿te acuerdas, Marisol? Decía, bueno, lo que puede haber es ejercicio indebido de un derecho propio. Dice, de un derecho propio, pues ¿cuál es ese derecho propio? Y cuando uno se iba a los libros, bueno, se iba como si fuera en pasado. No, es que todavía lo explican así. El otro día abrí un libro de una cierta editorial, de un cierto autor que no voy a mencionar, de Derecho de Familia, vi la fecha de publicación, 2022, la última edición, y todavía les explicaba con todo detalle el débito carnal. Y yo me quedé cuadrado. Sí, el débito, ¿qué significa el débito carnal? Jóvenes, ustedes que a lo mejor todavía no están casados no lo saben, pero medularmente la explicación tradicional del derecho civil es que si tú te casas, como el matrimonio tenía tradicionalmente fines reproductivos, pues ¿cómo te vas a reproducir? Pues a través de relaciones sexuales. Entonces tú tienes derecho a exigir de tu pareja el llamado débito carnal. O sea, tienes derecho a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues ya te casaste, ¿no? Entonces, pues llega el típico, aquí sin ni modo bote que pone este ejemplo, el típico macho, ¿no? El viernes en la noche, o el viernes en la tarde, o el viernes en la mañana, o a la hora que sea, a lo mejor en estado inconveniente, a lo mejor de manera brusca, a lo mejor de manera violenta, etcétera, y dice, mi débito carnal, y ahorita lo quiero. Y la Corte dice, si se impone la cópula por la fuerza, violación no es, porque ese es tu derecho, Dicen, oye, híjole, en términos de género, ¿cómo se lee eso? ¿Cómo se entiende eso? Es la instrumentalización del cuerpo, fundamentalmente de las mujeres. Yo no sé aquí los compañeros de género míos, a ver aquí los hombres, ¿ustedes han sabido de algún hombre que haya sido violado por una mujer? No, ¿verdad? Sí, digo esporádicamente así, no sé, a lo mejor por ahí algún registro anecdótico en la historia, pero mayormente las violaciones, ¿quiénes las perpetran? Los hombres. Y mayormente, ¿quiénes son las víctimas? Las mujeres. Fíjense cómo un criterio jurisdiccional de nuestro máximo tribunal puede estar encubriendo una violencia de género. Porque en la práctica, ¿qué significaba eso? En la práctica significaba que no vamos a sancionar como violación un acceso carnal
violento. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que evitar. Y entonces no podemos, como les decía, revestir de formalismos jurídicos lo que es una legitimación por vía del derecho de una violencia de género. Y eso nos tiene que abrir los ojos. Y nos tiene que abrir los ojos a todas y a todos, por cierto, porque lo digo con el máximo de los respetos y además seguramente Marisol Castañeda sabe de quién estoy hablando, pero esa sentencia, ese criterio, o algunos de los criterios que conformaron esa jurisprudencia, fueron ponencia de ministras de la Corte. Entonces también es un aprendizaje en esto, compañeras, se los digo con todas sus letras, tenemos que ir juntos también. No porque ustedes sean mujeres, con todo respeto se los digo, ya conocen las cuestiones de género y ya dominan las cuestiones de género. Yo nada más les hago esta pregunta, con todo respeto se los digo, ¿no hay mujeres machistas? ¿Hay mujeres machistas o no? ¿Hay mujeres que discriminan a otras mujeres, sí o no? Claro. Entonces también es un aprendizaje conjunto desde ese punto de vista. No podemos ir solos así que digan, no, es que ya las mujeres ya lo saben. No es cierto, tenemos que caminar, juntos. Ahora, otro tema que yo creo que en México todavía no se ha desarrollado, no se ha observado a cabalidad y tenemos una gran área de oportunidad ahí, es que la discriminación hoy mayoritariamente está en las relaciones entre particulares. O sea, nosotros pensamos a veces en el tema de los derechos humanos e identificamos la relación jurídica de derechos humanos entre una autoridad y un particular o varios particulares. Por eso está todo el concepto de autoridad para efectos del amparo, toda esa jurisprudencia histórica, etcétera. Pero hoy, ¿dónde está la discriminación? Hoy la discriminación está en la sociedad. La discriminación está en la casa, en el hogar. La discriminación está en la escuela. La discriminación está en las fuentes de trabajo. La discriminación está en el transporte público. La discriminación está en la calle. Levanten la mano todas las mujeres que han sido objeto de tocamientos en el transporte público, de chistes misóginos, que han sido objeto, bueno, hasta de, ¿cómo se llama? La palabra esta, cuando te chiflan en la calle, vaya, piropos, exacto, ¿no? Te chiflan en la calle, esa de azul, esa de rojo, esa de no sé qué. Compañeras, levanten la mano. Todas, ahí está, gracias. Y esto es algo que no podemos tampoco encubrir. Fíjense que hay una sentencia, permítanme asignarles una segunda tarea. La primera es que lean el artículo primero, párrafos primero y párrafo tercero y párrafo quinto. Segunda tarea del día de hoy. Tengo una vocación docente, ya saben. Ahí les va la segunda tarea. Lean una sentencia, si es que no la han leído, que se llama González y otras contra México, Campo Algodonero, noviembre del 2009. Y en esa sentencia, que trata de un tema dolorosísimo, la experiencia más cruel en términos de la defensa de género, etcétera, que es el feminicidio. La Corte Interamericana condena a México y dice, ¿por qué mataron tantas mujeres? Se trata de un caso pues muy doloroso que sucedió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Oye, ¿por qué mataron tantas mujeres en Ciudad Juárez? Y la Corte dice, las mujeres en Ciudad Juárez eran objeto de una estructural y sistemática, esta es la expresión que literalmente usa la sentencia, estructural y sistemática discriminación. ¿Y saben dónde empezaba esa discriminación? En el lenguaje. Cómo nos referimos a ellas, cómo las etiquetamos, cómo hacemos chistes. El otro día me tocó estar en un evento académico de muy alto nivel, en donde uno de los ponentes, brillantísimo el ponente, o sea, estaba dando una conferencia impresionante, yo aprendí muchísimo, pero hizo un chiste de suegras. Y dijo, no sé qué es peor, si cenar en Navidad con tu suegra o un campo de concentración nazi. Yo me quedé así, ¿no? Sí, muy buena la conferencia, muy interesante, el cuate sabía mucho de lo que hablaba, pero en temas de género resbaló, ¿no? Dijo, ¿qué es peor, que te manden a Auschwitz o que te pongan a cenar en Navidad con tu suegra? Hazme favor. ¿Y chistes de suegros no hay? Pues no. Entonces yo creo que también en esto nos tenemos que poner las pilas. Discriminación entre particulares. Identificar espacios en donde tenemos que luchar por la igualdad.
Y luego también hay una norma, además de las que ya cité del artículo primero, bien interesante para nuestro tema, que es el artículo 4º, párrafo primero. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, dice el artículo 4º, párrafo primero de nuestra Constitución. Y esto ha servido en la jurisprudencia de nuestro Poder Judicial Federal para construir categorías que forman parte del discurso, digamos, de los movimientos feministas contemporáneos, etcétera, como las categorías de los techos de cristal, de los pisos pegajosos, de la necesidad de ir generando igualdad en un sentido material. Porque ¿qué quiere decir que el hombre y la mujer son iguales ante la ley? No es una igualdad formal ante la ley. No es que la ley asigne derechos solo para mujeres o derechos solo para hombres. Es que hay que ir a una igualdad real, a una igualdad sustantiva, a una igualdad material. Y eso a veces requiere de acciones afirmativas. Me acuerdo muy bien que cuando en la Ciudad de México pusieron camiones en donde solo podían subir las mujeres, ¿no? Transporte rosa. No, los hombres se quejaban, ¿no? Los hombres decían, oye, nos están discriminando. ¿Cómo los están discriminando? Sí, nos están discriminando porque no nos dejan subir. Cada 3 camiones que pasan, 2 son para que solamente suban mujeres. ¿Y nosotros qué? Nosotros también tenemos que llegar al trabajo. Nosotros también tenemos que transportarnos. Pues ¿cómo que nada más pueden subir ellas? ¿Y cuál era la justificación de que haya camiones solo para mujeres? Pues que los hombres no se saben comportar en el transporte público. Se suben las mujeres, está lleno el camión a la hora punta y empiezan los tocamientos, empiezan los abusos, empiezan los empujones. Pues tenemos que separarlos. Tenemos que separarlos. ¿No entienden por las buenas? Pues ahí les va por las malas. Si no entienden. Y pasa lo mismo en el metro. ¿Por qué hay vagones en la Ciudad de México solo para mujeres? Porque no falta el depravado que se acerca, no falta el depravado que se insinúa, no, o otras cosas peores que por respeto a esta aula no voy a contar, pero que se podrán ustedes imaginar. Entonces, esas políticas públicas no son discriminación, son defensa de la igualdad. ¿Pero de qué igualdad? De una igualdad sustantiva, de una igualdad real, de una igualdad de facto y no puramente jurídica. Y luego también es muy importante que nosotros observemos, por ejemplo, citaría como fundamento el artículo 13 de la Constitución, que tiene que haber, en los mismos términos del artículo 4º, una igualdad ante la ley y que esto necesita un desarrollo legislativo. Yo ahorita venía de camino precisamente hace un ratito hacia esta aula forense y venía pensando, fíjense las cosas que uno piensa, ¿no? De vez que de repente, yo que soy muy obsesivo con el trabajo y con mis temas, venía pensando que el Poder Judicial Federal en México es terriblemente obsequioso, lo digo con respeto a mis amigos del Poder Judicial Federal, pero es terriblemente deferente hacia el Poder Legislativo. Al grado incluso de que yo he visto muchas sentencias, algunas incluso de la Suprema Corte, que para interpretar la Constitución utilizan la ley. Claro, uno dice, híjole, no llevaron derecho constitucional o no entendieron nada, porque es al revés. Tú para interpretar la ley puedes y debes usar la Constitución, pero no al revés. Para advertir el significado de una norma constitucional, yo voy a usar un texto de un Código Civil. ¿What? Te acabas de comer la supremacía constitucional. Acabas de mandar a la basura Marbury versus Madison y 200 años de civilización constitucional. No funciona así, funciona al revés. Yo tomo la Constitución dotada de supremacía, dotada de supralegalidad y le doy contenido a un código, le doy contenido a una ley. O sea, que hay veces que nos confundimos a ese grado y lo hacemos al revés, tergiversando todo y generando espacios, lo voy a decir con todas sus letras, perdón, de impunidad legislativa. Y tenemos leyes muy malas y tenemos legisladores que son pésimos. Tenemos legisladores que hacen un trabajo que si a mí me lo presentan en una materia alumnos de primero de derecho, los reprueban. Estos cuates andan haciendo leyes. Y yo creo que es momento de tener un poder judicial federal, probablemente también local, por cierto, también local, porque ya el control es difuso, que les ponga un alto. Basta ya de deferencias, basta ya de tanta connivencia con los legisladores. Les pongo un caso. Ayer lo comentaba en la tarde de pasadita. Desde marzo del 2018 tendría que haber en este país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya hay una sentencia de la Suprema Corte que le dice al Poder Legislativo Federal, están en omisión legislativa absoluta. Y la Corte no se ha puesto firme con ellos.
El otro día en la FIL de Guadalajara un ministro tuvo a bien señalar, me pareció muy valiente el ministro Alberto Pérez Dayán, lo digo porque él lo dijo públicamente, que era momento de pensar, pues en una de esas, en un ejercicio de destitución de legisladores que no cumplen. Porque si no se están burlando de la Corte, entonces ¿cuál es el imperio del Poder Judicial Federal si les dices, por favor, legislen? Ahí cuando podamos, ahorita no nos molestes. No, espérame. Si es que no lo digo yo, lo dice la Constitución. La Constitución te ordena que legisles. Y yo creo que en esto tenemos que ser mucho más incisivos y decisivos. Y de una vez lo digo aquí, en esta aula forense, no dejando solos y solas a nuestros jueces, estando como sociedad detrás de ello, que sean las escuelas de derecho las que también lo exijan. Porque hay un precedente ahí muy bueno, hay una sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ya le da legitimidad activa a promoviendo sus amparos. Vayan promoviendo sus amparos. En una de esas caen en el colegiado Marisol, fíjense ya. No quiero prejuzgar ni quiero incidir en su libertad y en su autonomía, pero ahí está la cuestión y lo podemos hacer. Carla, asumamos también ese deber. Yo creo que la igualdad de género sí se construye a partir de un marco jurídico sólido. Tenemos todavía en los códigos civiles mucho rezago, tenemos en la ley del IMSS, ha sido objeto de amparos también, en la regulación de seguridad social, en temas de derecho de familia. Muy atrasados estamos, y claro que la jurisprudencia va avanzando. Por ejemplo, en derecho de familia la primera sala ha hecho una tarea monumental, pero qué mejor que tener un marco legislativo. Eso es lo idóneo y es lo que hace falta. Y luego también, ahí les va otra reflexión, pensemos en cómo se tienen que reparar los hechos discriminatorios por razón de género. ¿Cómo se deben de reparar? No quiero entrar en tecnicismos, yo sé que la mayoría de aquí son estudiantes, pero como también hay personas juzgadoras, pues permítanme hacer mi trabajo, que siempre intento hacer cada vez que puedo, de persuasión y de alertamiento para quienes ejercen el Poder Judicial, sobre todo a nivel federal. Yo creo que tenemos que pensar hoy qué esperamos como sociedad en materia de género del juicio de amparo. Y ahí les va. Históricamente, quienes ya hayan llevado amparo lo saben, el juicio de amparo ha tenido efectos restitutorios. ¿Qué significa esto? A ti te están violando un derecho, entonces llegan unas juezas, llegan unos jueces federales y te restituyen en el goce y disfrute de ese derecho. Ya te restituyeron, perfecto, archívese. Yo quiero pensar, la Suprema Corte tiene varios precedentes en ese sentido, que hoy el juicio de amparo puede tener una naturaleza no solamente restitutoria, sino reparadora. Y si esto es así, entramos en una categoría que ha sido desarrollada, analizada y estudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogida, por cierto, también por nuestra Suprema Corte, que es el concepto de reparación integral. Reparación integral. Les voy a poner un ejemplo tomado de Campo Algodonero. En Campo Algodonero, la Corte Interamericana analiza la privación de la libertad, la tortura y la muerte de 3 mujeres. 3 mujeres cuyos cuerpos aparecen tirados precisamente en un campo algodonero, ¿no? La sentencia González y otras contra México. Hay un caso, yo doy muchas veces clase explicando este caso. Es algo que en las maestrías, en el doctorado, siempre procuro en alguna materia meter, ¿no? Oigan, vamos a leer Campo Algodonero y yo se los explico, etc. Y de esas 3 víctimas hay un caso que siempre me ha dado vueltas en la cabeza y que no puedo yo entender. Resulta que una de estas 3 mujeres, que tenía 20 años de edad, ayudaba a su hermana. Oigan esta historia, porque esta historia es tremenda. Bueno, a mí me conmueve cada vez que la explico. Ella lo que hacía era ayudar a su hermana, que trabajaba en la maquila. Ella trabajaba en la maquila allá en Ciudad Juárez, y la hermana había quedado embarazada y acababa de dar a luz, tenía un bebé de muy corta edad. Entonces, para que la hermana pudiera trabajar, pues la otra, que es esta víctima, la ayudaba. Y un día se le ocurre llegar a la hermana, regresar de su jornada laboral, por alguna razón, eso no está en la sentencia, llega tarde. Y entonces esta pues, niña prácticamente, jovencita de 20 años, sale tarde hacia la planta maquiladora. Ella cubría el turno de noche. Y por una u otra razón llega, y esto sí está en la sentencia, oigan esto, 2 minutos tarde. Llegó 2 minutos tarde.
y el supervisor de turno le impidió la entrada en la planta. Le dijo, te quería a tal hora, llegaste, empezabas tu turno a las 12 de la noche, ¿qué crees? Son 12 con 2 minutos, para afuera. Junto a la planta maquiladora había un terreno sin construir, había un terreno rústico que se tenía que atravesar para que a su vez llegaran las trabajadoras y trabajadores a la avenida donde tomaban el transporte. Evidentemente un terreno sin iluminación. Los que han ido a Ciudad Juárez saben de lo que hablo. O sea, la película de terror de Stephen King, no, se queda corta. No, Ciudad Juárez sí es de dar miedo. Yo he estado ahí varias veces. Desde que vas bajando, el avión va bajando y empiezas ya, ¿esto qué es? ¿No? Es de veras, híjole, es una ciudad muy complicada. Bueno, y entonces, esta mujer, pues, ¿qué hace? Pues ya no pudo entrar. Son las 12 de la noche, pues me regreso a la casa, ¿no? Se va caminando por el terreno y es la última noticia que se tiene de ella con vida. Ahí la agarraron, la mataron, no sé qué pasó. Pregunta, imaginen que esto llega de alguna u otra manera a conocimiento de nuestro Poder Judicial. Yo sé que es una sentencia corta e intempestiva, pero en una de esas por ejecución, etcétera. Y uno dice, híjole, no, pues a ver, vamos aquí a ver qué hacemos, ¿verdad? En amparo, pues restituir, pues no se puede porque ya la mataron, ¿no? A lo mejor en una de esas se avientan una sentencia muy creativa y dicen, como a veces dicen, vamos a dar vista a la Comisión de Atención a Víctimas para que a los familiares se les indemnice, se les considere víctimas indirectas, vamos a darles tratamiento psicológico, acompañamiento médico. Ahí está la reparación. Yo les quiero plantear lo siguiente. ¿Qué pasa si desde tribunales y juzgados de distrito damos vista, en este caso, porque este caso es el que quiero usar para ilustrarlo, a la autoridad laboral, a la inspección laboral? Le hicimos a la inspección laboral, oye, chécame en esta fábrica qué está pasando con los turnos, qué está pasando con el respeto a las personas, qué está pasando con la protección que el empleador le tiene que dar a sus trabajadoras y trabajadores. Tú no puedes sacar a la medianoche a un trabajador, a una trabajadora o un trabajador a la calle porque llegó 2 minutos tarde. A lo mejor ponle alguna sanción. En el peor de los casos dile, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a hacer un descuento. No te voy a respetar tu bono de puntualidad. Te voy a quitar tu bono de productividad porque llegaste tarde tal día. Pero echarla a la calle. Y entonces yo lo que propongo, puede parecer poco, yo creo que no lo es se da vista a la inspección laboral. Pero no como estamos dando vista muchas veces, porque también nuestras juezas y nuestros jueces dan vista a la Fiscalía General de la República, dan vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No. Te doy vista y me tienes que informar en un máximo de 1 semana o 15 días si hiciste la inspección, cuál fue el resultado de la inspección, y me tienes que anexar el acta de inspección para que yo a su vez lo integre al expediente que acabo de tramitar y que acabo de resolver. Y te doy 15 días. Y si no, voy sobre ti. Sí, porque eso de dar vista ya no la sabemos. No, dan vista a Fiscalía General de la República y ¿saben para qué sirve? Dar vista y dar conferencias, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Hay que exigir. Y en ese mismo sentido, aquí sí, dar vista a Fiscalía General de la República por una razón. En México ya existe la responsabilidad penal de las empresas. La responsabilidad penal de las empresas. Y yo creo que este tipo de cuestiones nos ilustran de casos donde, si no es ahí, ¿dónde entonces? Hoy terminaron matando a un trabajador por tu falta de humanidad, por tu falta de empatía, por tu falta de una política de recursos humanos y una política de supervisión de tu gente que es totalmente absurda. O sea, la echaste a la calle en Ciudad Juárez a las 12 de la noche para que caminara por un terreno baldío sin iluminación. ¿Quién de nosotros se atrevería a eso? Honestamente, ¿quién de nosotros? ¿Quién de nuestras juezas y jueces lo haría? Nadie. ¿Y por qué permitir que lo hagan con personas que están totalmente desprotegidas, que necesitan ese trabajo, que además llegaron tarde, no porque se hubieran ido de fiesta, que aunque se hubieran ido de fiesta tampoco se justificaría que los echaran, pero porque estaban cuidando a un bebé, porque tenían un rol de cuidado? ¿De veras tienen que pagar con su vida las personas esto? ¿Tienen que morir las personas por desempeñar roles de cuidado? ¿De veras hemos llegado a ese punto como sociedad? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que hemos llegado a ese punto como sociedad. ¿Puede el juicio de amparo
sin apartarnos de la técnica jurídica. Yo no quiero jueces, de una vez lo digo, ni juezas ni jueces justicieros. Esos los abomino con todas sus letras. No me gusta el que saca la espada y dice, yo aquí vengo a impartir la justicia universal. No, no, no. Quiero jueces técnicos, jueces que siempre resuelvan conforme a derecho. Lo que pasa es que el derecho tiene mucho margen. El derecho tiene mucho margen. Y tú puedes tomar una categoría estrictamente jurídica que se llama reparación integral y empezar a sacar cuentas. Ahora sí, a ver, vamos a ver cómo y para qué y hasta dónde yo puedo utilizar el juicio de amparo. Técnicamente. No estoy diciendo que inventen soluciones, hay que darle la vuelta técnica, pero vean el margen que tenemos. Cuando tú tomas legislación interna, precedentes interamericanos, cuando tú renuevas la categoría del juicio de amparo, hoy el juicio de amparo es un juicio de amparo completamente nuevo, tenemos interés legítimo, tenemos suspensión ponderativa en el 138 de la ley de amparo, tenemos amparo contra particulares, por ejemplo, tenemos determinaciones de efectos suspensionales muchísimo más amplios, por ejemplo, en el caso de las vacunas lo vimos, tenemos tutela anticipada en el incidente de suspensión, cosa que a nosotros jamás nos lo explicaron en la carrera. A mí me dijeron, no, la suspensión del acto reclamado tiene como efecto dejar las cosas en el estado en el que se encuentran, o sea, congeladas. Así, y ahora ya sacaron, qué bueno, tutela anticipada en las vacunas fue vital. Miles de amparos otorgados para que niñas, niños, adolescentes tuvieran acceso a la vacuna contra COVID, con tutela anticipada en el incidente de suspensión. Listo, vámonos, corre peligro la vida. Y se administraron esas vacunas y el Poder Judicial Federal se llevó el aplauso unánime. Bueno, y para terminar, yo creo que todo esto se aterriza al final en casos, y ahí les va la tercera y última tarea que les voy a dejar el día de hoy. Jóvenes, ¿sí traen pluma o no? Si no, saquen sus celulares y me graban, el hoy ya lo ven. A ver, apunten. Sentencias de la Suprema Corte que tienen ustedes que revisar este mismo fin de semana. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Ni modo que vayan a estar viendo todo el día el Mundial y todos tienen que estudiar. A ver, tienen que hacer la tarea que les dejó el señor que vino a dar conferencia el viernes. A ver, amparo en revisión 581 diagonal 2012. Amparo en revisión 581 diagonal 2012, que es la sentencia más importante, bueno, no la más importante, pero una de las emblemáticas de matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, para que vean cómo no podemos segregar a las personas, no las podemos discriminar por su preferencia sexual. Y apunten ahí entre paréntesis, caso Atala, así como suena, Atala, Rifo, RIFFO, contra Chile, caso Atala Rifo contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo entre paréntesis? Porque es una sentencia de la Corte Interamericana de no discriminación por preferencia sexual. Primer punto. Segundo punto, amparo en revisión 1049 diagonal 2017, AR 1049 diagonal 2017, sobre no discriminación por razón, por religión y derecho a la salud. No discriminación por religión y derecho a la salud. Caso Testigos de Jehová. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones? Y se trataba de una niña, 6 años, afectada de leucemia linfoblástica aguda, que es un precursor de cáncer. Y sus papás decían, no le hagan transfusiones porque no lo permite nuestra religión. Ah, caray. ¿Y entonces la niña que muera de cáncer o qué? A los 6 años no iba a poder estudiar derecho. Pues hay que respetar también el derecho a la vida, etcétera. Ahí está una buena sentencia. 3. ADR 992, amparo directo en revisión 992 diagonal 2014. No discriminación por razón de edad. Fíjense, una convocatoria pública de empleo que dice, te ofrezco tal empleo en mi empresa. Era una empresa restaurantera, era para, ¿cómo se llaman estas personas que te reciben en el restaurante? Hostes, ¿verdad? Te dicen, buenas tardes, ¿cómo está una mesa para cuántos son? Bienvenidos, y luego cuando ya te vas te regalan un dulcecito, se despiden, una hostess. Pero fíjense qué decía el anuncio, de no más de 25 años. Oye, que a los 26 años ya no puedes dar los buenas tardes en un restaurante, que ya no puedes recibir a la gente a los 26, a los 28, a los 30. No. Y la misma empresa saca otra convocatoria para auxiliares administrativos de no más de 35 años. Ah, no, pues a los 36 ya no sabes auxiliar ahí en una oficina, ya no puedes sacar cuentas, etcétera. Discriminación por razón de edad y, muy importante, efectos
del amparo frente a particulares. Bueno, en realidad efectos de los derechos humanos frente a particulares. Es el gran caso sobre este tema. Dos más y con esto termino. El amparo directo 31/2018, amparo directo 31/2018 a la Corte. Este es un caso muy duro, muy difícil. Yo sé que en la práctica las juezas han de, dejar de dormir cuando tienen que dictar estas sentencias, pero ni modo, pues alguien las tiene que dictar. Inclusión educativa de personas con discapacidad. No es fácil, ¿no? O sea, no es fácil decirle a una escuela, ahí te va esta persona con discapacidad, ahí tienes que ponerle una maestra, un maestro, tienes que apoyarlo, etcétera. Yo sé que no es fácil, pero lo que no podemos hacer como sociedad es privar a estas personas de su derecho humano a la educación. Lo que hay que discutir es cómo, hay que discutir los cómo, pero no podemos segregarles, no les vamos a cerrar la puerta a las escuelas a personas con discapacidad. Entonces, esta sentencia es un análisis finísimo de esa cuestión. Y el último que les recomiendo es el amparo en revisión 251/2016, AR 251/2016, que trata el tema que yo creo que tiene mucho que ver con género también, y en general con no discriminación, del derecho a la salud, pero a la salud mental. A la salud mental. Porque uno dice, derecho a la salud, y piensa en COVID, piensa en vacunas, piensa en que te den acceso al tratamiento en el IMSS, o que te den consulta en el IMSS que sea antes del año 2030, ¿no? O sea, que te den consulta pronto. Pues sí. Pero ¿qué pasa con toda esa dimensión de la salud mental? En la pandemia nos dimos cuenta, fíjense en esta sentencia, es de 2016, y ya cuando vino la pandemia dijimos, oye, no, pues sí está el tema de salud mental delicadísimo. ¿Hay alguien que se preocupe por eso? ¿Hay alguien que esté viendo eso? ¿Hay alguien que esté revisando cuánto hay de presupuesto para salud mental? Y hoy, en la pospandemia, sabemos que la salud mental es tanto o más importante que la salud física, y que todos podemos ser impactados desde el punto de vista de la salud mental por un evento tan atronador, tan epocal como lo fue la pandemia. Entonces tenemos que mirar eso, y si lo miramos desde esta sentencia, pues la verdad es que creo que va a ser muy importante. Yo termino con esta idea. Miren, en materia de género, y termino un poco como empecé, no pueden estar solas las mujeres, primera idea, pero segundo, tenemos que seguir incidiendo, y no es algo ganado, en la batalla cultural. En la batalla cultural. Les voy a decir algo que a lo mejor no debería, pero pues ni modo, también como dicen, ¿no? Pues ¿para qué me invitan? ¿No? Pero ahí les va. Yo hacía rato, la verdad, que no venía a la Autónoma de Querétaro. Ya he venido muchas veces, aquí he estado cantidad de veces, pero pues ya tenía rato que no venía, pues se cruzó la pandemia, por una u otra razón. Y ayer vine porque hubo un foro de la Suprema Corte sobre reforma laboral, me tocó participar, y estacionamos, venía yo con mi esposa que está ahí sentada, y entonces estacionamos aquí atrás la camioneta y ya caminamos, y yo le decía, le dije, oye, veo que están como pintadas las paredes, ¿no? Veo que hay como grafitis. No, pues no, yo todas las veces que había venido aquí, pues yo nunca había visto grafiteada la facultad, honestamente se los digo. Entonces empecé a leer los grafitis. Dije, oye, pero ¿esto qué ha de ser? Porque luego hay gente que dibuja como cosas como japonesas, ¿no han visto? O como chinas, no sé. Hay mucho grafiti asiático, ¿sí o no? Yo no le entiendo eso, no sé qué signifique, no entiendo. Pero ya cuando me puse a ver los letreros, sí entendí. Sí entendí de qué se trataba. Y a lo mejor no está bien que yo le diga, pero ¿saben qué? Síganle. Muy bien hecho. No se callen. Esos abusos no pueden seguir. Y no pueden seguir las mujeres, porque mayormente son mujeres. Habrá algún hombre también víctima de acoso escolar, de acoso sexual en aula, etcétera. No se callen. Nunca se callen. Eleven la voz, griten tanto como haya que gritar. Y si tienen que llegar al punto que a ninguno de nosotros nos gusta, a mí no me gusta, a Carla no le gusta, a nadie nos gusta, de cerrar una universidad, que es un caso extremo, ¿no? Cerrar una universidad, ¿a quién se le ocurre? Pero sí es necesario hacerlo para que ustedes salven sus vidas, salven su integridad psíquica y hagan visible el malestar que tienen. Háganlo cuantas veces sea necesario. El semestre se puede reponer. El calendario se puede recorrer.
Lo que ya no puede volver a reintegrarse es la dignidad de una persona que ha sido violentada. Y eso hay que decirlo. Y me siento muy orgulloso de ustedes. Me siento extraordinariamente orgulloso de leer. Claro, estéticamente no me gustan también. ¿Para qué les digo otra cosa? Ojalá que los quiten. Ya transmití el mensaje. Ya se captó el mensaje. Yo creo que ya lo leyeron el mensaje. Bueno, habrá que regresar las cosas en el momento oportuno a la normalidad. Pero qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que lo hicieron. Porque forma parte de la batalla cultural. Nos hemos equivocado como sociedad. Yo estoy seguro que Marisol muchas veces ha escuchado, porque ella ha impulsado el tema de género. La Asociación Mexicana de Juzgadores ha estado convocando eventos y a lo mejor no se lo dicen en público, pero seguramente en privado, o Marisol ha escuchado, pues porque llegan por teléfonos compuestos y les dicen, ya magistrada, no, ya chole con el tema de género, ¿cuántos eventos más? ¿Cuántas veces más? Ahí vienen a explicarnos otra vez el protocolo, no, ya no sabes el protocolo de memoria, ya cambien de tema. No cambien de tema, Marisol, no cambien de tema, sigan poniendo el dedo en el renglón, hay una batalla cultural por ganar y el protocolo, que es muy bueno, otra tarea, perdón, protocolo para juzgar con perspectiva de género, ahí lo pueden descargar de la página de la Corte, etcétera. Ese documento es buenísimo, pues de una vez se los digo, es insuficiente. Y todo lo que ustedes han hecho, que es mucho, es insuficiente. Y tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón en temas de género y tenemos que seguir con la batalla cultural y tenemos que seguir insistiendo con más sentencias, con más sutileza, con más herramientas jurídicas, con mejor argumentación, hasta que sea verdaderamente ganada la batalla cultural. México es un país que discrimina sistemática y estructuralmente y entre esas víctimas de discriminación principalmente están las mujeres y las personas con discapacidad y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Y las niñas, niños y adolescentes. ¿Saben cuál es el país donde mayor tasa, ayer lo dije en la conferencia de la tarde, mayor tasa de acoso laboral hay en toda América Latina? México. ¿Saben cuál es el país número 1 de pornografía infantil? Que me da una cosa, me da como hasta vergüenza, ¿no? Decir, claro, porque yo sí tengo, según yo, a mí me parece que yo soy muy moderno y muy open mind y todo. Y yo digo, bueno, pues libre de desarrollo de la personalidad. Sí, pero entre adultos. Entre adultos, quieren ver materiales, véanlos. ¿Qué quieren? En vez de estar haciendo la tarea que les encargué, bueno, pues hagan lo que quieran, ya ustedes sabrán, son sus cuerpos, son sus mentes, hagan ustedes lo que quieran. Pero con niños no, con niños no. Ese es un límite, esa es una línea roja, eso no lo podemos permitir. ¿Qué nos pasa como país? Entonces yo sí creo, lo digo, se lo he dicho a Marisol en privado muchas veces, se lo digo ahora en público, hay que seguirle, nos hemos quedado cortos, necesitamos más sentencias como campo algodonero, necesitamos insistir con el protocolo, necesitamos mejorar lo que haya que mejorar del protocolo, necesitamos más eventos como esto, necesitamos más asociaciones mexicanas de juzgadoras y probablemente necesitemos muchas magistradas como Marisol Castañeda, a quien le agradezco mucho la invitación y a ustedes gracias por su atención. Pasen muy buen día. A continuación, abrimos un breve espacio para preguntas y respuestas, solicitándoles que nos den su nombre y la pregunta. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Cruz Vasconcelos. Soy magistrada en retiro del Estado de Oaxaca en materia administrativa. Y pues quisiera primero felicitarlo, maestro y doctor Miguel Carbonell, por su exposición tan brillante. Me congratulo haber viajado desde Oaxaca para escucharlo. Y pues es la segunda vez, porque bueno, es para mí difícil. Lo he escuchado en conferencias, desde luego por video y en YouTube. Pero recuerdo mucho en el 2009 una conferencia que dio usted en la Escuela Libre de Derecho sobre colisión de derechos humanos. Usted es pues un gran constitucionalista y un experto en derechos humanos. Gracias a esa conferencia que usted nos dio, pues yo por primera vez escuché lo de la colisión de derechos humanos, pero me vino a la mente que yo acababa de dictar una sentencia
de colisión de derechos humanos sin saberlo, ¿no? O sea, lo hice de manera intuitiva. En esa época, 2009, no estaba tampoco el control de convencionalidad ni nada de eso, pero como que también me cayó en la mente que yo había hecho ese ejercicio. Y concursé una sentencia al día siguiente que usted pues, hizo la exposición, continuó un seminario ahí en la Escuela Libre de Derecho, y concursé mi sentencia y sí salió electa entre las 6 galardonadas que salieron, que la mayoría era de ministros, una de un colegiado y la mía, que yo era magistrada local. Y viene a mi mente esto porque le quiero comentar el tema de fondo en el que, y creo que nos puede dar mucho para su opinión, para ilustrar lo que usted nos acaba de decir. Es un tema en el cual se enfrentan derechos de dos grupos vulnerables, de una mujer y de una comunidad indígena. Cuando yo recibí la demanda, que la mujer decía, bueno, pues acudí al comité del agua potable, me negaron el agua de mi predio y pues un derecho humano y todo eso, ¿no? No, bueno, pues los tambores de guerra me sonaron para hacer una sentencia con perspectiva de género de inmediato al leer la demanda. Pero cuando contesta pues el comité, porque era un comité, que tenía facultades de autoridad designada por la misma comunidad. Usted sabe que en las comunidades hay autoridades tradicionales, no precisan estar en una estructura política organizada que venga de la Constitución. Es una autoridad tradicional. Entonces yo así visualicé que era una autoridad tradicional y la contestación fue tan bien hecha, sustentada en el artículo 16 de la Constitución de Oaxaca, pero que este artículo viene a ser una reproducción muy mejorada del artículo 2 constitucional de la Federación en relación con los derechos indígenas. Y puntualmente nos señalan, la señora no vive en esta comunidad, tenía 4 años cuando sus papás se la llevaron, el predio del cual quiere que se le dote de agua potable es un predio rústico, de sembradío, que no lo habita, entonces no hay derecho humano ahí porque el agua es cuando se ocupa para su consumo. Entonces, ella nos debe todos los tequios de 40 años, nos debe la aportación a las festividades, nunca ha venido, nunca ha regresado y se necesita tener vecindad para tener derechos. Entonces sí, me rompió mi esquema porque dije, ¿qué es esto, no? Yo tendría que salirme de toda la legislación de derecho positivo que rige a mi tribunal y pasarme a un mundo desconocido que era el derecho indígena. Entonces, primero dije, bueno, voy a ver qué comunidad es. Cuando yo reviso los antecedentes de ese pueblo de San José el Mogote, es el ombligo de Mesoamérica. Es de una edad, de una etapa temprana antes de Monte Albán. De ahí, de esta zona arqueológica, que ahora pues la conocí, porque nunca había visitado esa comunidad, queda muy cerca de Oaxaca, sin embargo, salieron pues los primeros pobladores que se fueron a Monte Albán y que se fueron repartiendo, ¿no?, hacia el sur incluso del continente. Entonces, una población, una comunidad de mucho abolengo indígena, no, impresionante. Dije, no, bueno, está con una comunidad auténticamente de origen prehispánico, cubre los requisitos y con esa visión tengo yo que juzgar. Y tengo enfrente de mí 2 grupos vulnerables, ¿no? O sea, una mujer y todo. Entonces yo tuve que valorar. Y cuando usted nos dijo de los pesos y contrapesos y todo eso, dije, no, pues efectivamente, aquí tengo un derecho individual de una mujer que quiere lotificar y su derecho de propiedad, pues un derecho humano, todo esto, pero tengo una población en el cual hay una legislación interna, unos sistemas normativos internos, una autonomía, una libre determinación que es constitucional, se tiene que sostener. Y además, si yo aplico el derecho positivo, no, pues voy a desconocer todo eso y voy a romper un esquema que pues tiene un internacional, el convenio 169 de la OIT, la declaración 2007 de la ONU y pues toda una comunidad que si yo le violento
todo su sistema normativo que está queriendo aplicar, rompo su autoridad. Se rompe todo su esquema político de autoridad y su continuidad histórica como pueblo, porque se empieza a resquebrajar la disciplina, que son comunidades de sobrevivencia, son comunidades emergentes, sobreviven. Por eso hay un sistema de cargos, por eso hay tequio, por eso hay muchos conceptos y obligaciones, que si no cumplen no hay derechos. Para que un particular o un indígena tenga derechos, tiene que cumplir sus obligaciones. Nosotros, los del Sistema Nacional, pues exigimos nuestros derechos y nunca cumplimos obligaciones, ¿verdad? A veces dice que pagamos al SAT, pero igual y no. Entonces, son visiones muy distintas que yo tuve que valorar y hacer no lo escribí tal cual, eso de los contrapesos, no lo sabía hasta que lo escuché usted, pero al final yo le doy la razón a la comunidad, pero sí le digo, oye, tú has conoces que es dueña, entonces ponle en pesos y centavos lo que debe, que lo pague y le das el agua. Esa fue mi resolución, que desafortunadamente la sala superior de mi tribunal no le entendió y me la revocó y obligó a la comunidad a que fundara y motivara su contestación. Pero no dijo en qué sistema normativo. Pues la comunidad contesta, da la contestación nuevamente a la señora, fundado en su sistema normativo interno, de una manera tan puntual, en el contexto del convenio 169 y el artículo 2 constitucional, que verdaderamente es un gran documento. Entonces, yo lo comento porque pareciera que pues yo no estoy a favor de la perspectiva de género, en ese caso que la mujer pedía el agua, pero esa fue el criterio que tomé. No sé qué opine. Muchas gracias. Pues en primer lugar, lo que opino es que tiene usted una buenísima memoria. Gracias. Porque acordarse de una conferencia de 2009, qué buena memoria tiene usted. Además, se acuerda hasta de la fecha, el lugar, el tema, el ponente, todo. Pues la felicito, magistrada, por su buena memoria. Y déjeme le digo en cuanto al fondo rápidamente, mire, sí hay un tema, cuando nosotros abordamos sea perspectiva de género, sea cuestiones de derecho antidiscriminatorio, etcétera, sí nos podemos enfrentar a dilemas como el que usted plantea, donde existe